Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 12 versículos 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre, él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de este Evangelio. Nuevamente tenemos a Jesús en una escena de conflicto con los fariseos, que eran los más rígidos en la interpretación de la Sagrada Escritura y de las tradiciones dentro del judaísmo. Y ya, tan solo con el hecho de las primeras palabras de este Evangelio, ya se nos da cuál será el tema de este Evangelio, un sábado, ¿no? El hecho que el evangelista Mateo abre esta escena con estas dos palabras, un sábado, ya nos dice que el tema será en torno al sábado, el conflicto de cómo Jesús interpreta las prescripciones en torno al sábado y cómo los fariseos las interpretan, ¿no? Aquí hay un contraste en la forma más compasiva, más misericordiosa, más humana que Jesús tiene de la Sagrada Escritura y particularmente de la ley mosaica, y la interpretación más legalista o rígida de los fariseos, ¿no? Así que aquí hay un contraste, y este contraste también se verá cuando Jesús se compara a los fariseos, cuando dice: vengan a mí los que están agobiados por la vida, los que necesitan descanso, porque en mí encontrarán alivio, en mí encontrarán descanso, ¿no? Ahí, en esas palabras, Jesús también se está comparando con la interpretación de la ley mosaica de los fariseos y cómo él la interpreta, de que los fariseos pues aplicaban una interpretación muy rígida y estricta e inhumana. En contraste, Jesús, la forma en que él interpreta la ley mosaica, particularmente en el Evangelio de Mateo, el más judío de los cuatro, es más de acuerdo a la compasión, a la misericordia, a la justicia de Dios y a la humanidad, puesto que la ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley, ¿no? Esto también está detrás de esta escena, aunque el evangelista Mateo no la dispone de esta manera. Dice: un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Esto nos da la idea de que Jesús está cerca de un pueblo y que quizás va rumbo a la sinagoga, y el hecho de que los fariseos ven a Jesús caminando por este sembradío de trigo es un detalle que nos dice de que están cerca de un pueblo, ¿no?
Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comer los granos. ¿Qué es lo que los fariseos encuentran ofensivo en los discípulos de Jesús? Ahora, son los discípulos, mas no Jesús, quien está llevando a cabo esta acción de arrancar el trigo, frotarlo entre las manos y comerse el trigo para responder al hambre que tienen ellos, ¿no? ¿Qué es lo que los fariseos encuentran ofensivo ante el sábado, ¿no? Pues no es el hecho de que están comiendo o de que estén robando el trigo al cruzar por este campo o sembradío de trigo. O sea, no es una acusación de que están robando trigo, no es eso, porque la ley mosaica daba permiso de que alguien que tuviera hambre y cruzaba y que iba por algún campo, que podía tomar lo necesario para responder al hambre, a la sensación de hambre, mas no podía utilizar una herramienta para cosechar, puesto que solamente podía tomar lo necesario para ese día o para responder al hambre, mas no cosechar más de lo que necesitaba, ¿no? Así que la ley mosaica daba permiso de que una persona con hambre que fuera por el camino, de que tomara algo para responder al hambre. Mas no en el sábado. Este es el punto de vista de los fariseos, de que esta acción la están llevando a cabo en sábado, ¿no? Dice, cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no están permitido hacer en sábado. La ley mosaica describe 39 actividades o acciones prohibidas en el sábado. Y entre ellas está el cosechar y el preparar la comida, que es algo que los discípulos están haciendo al cruzar por este campo de trigo. Están arrancando el trigo y después lo están frotando, que los fariseos interpretan como preparar este alimento rústico del trigo para poder comérselo. O sea, al frotarlo entre las manos, están sacando el trigo de la cáscara, separando la cáscara del trigo para poder comérselo. Y esto es lo que los fariseos, en su interpretación rígida y legalista, están acusando a los discípulos de Jesús de que están rompiendo lo que el sábado prohíbe. O sea, guardar el sábado es total descanso. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, que les dio ese día. Ahora, Jesús defiende a sus discípulos con 4 argumentos, 4 fuentes. El primer argumento, la primera fuente que Jesús utiliza para defender a sus discípulos en contra de esta acusación legalista y rígida de los fariseos, Jesús cita al primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 6, donde se nos narra de cómo David, junto con sus compañeros soldados, pues entraron al templo en Nob y comieron los panes que solamente estaban reservados para los sacerdotes de ese templo. ¿Qué panes eran? Los panes eran los panes que la gente ofrecía en adoración a Dios, en acción de gracias a Dios, que se ponían en el altar dentro del templo. Y esos panes eran puestos en el altar cada sábado. Y después, cuando venía el siguiente sábado, esos panes de la semana pasada, el sábado pasado, eran quitados y ponían panes frescos, ¿no? Los panes que se habían quitado para ser reemplazados con los panes de este nuevo sábado, esos panes solamente los sacerdotes que tenían ese templo los podían consumir. Y son esos panes quien David y sus compañeros se atreven a comer, ¿no? Así que Jesús aquí está utilizando la Sagrada Escritura como una fuente para contrarrestar el argumento de los fariseos. Ahora, el ejemplo de David no encaja dentro del sábado, pero sí encaja en el sentido de que David está haciendo algo que va en contra de lo que la ley mosaica prohíbe, ¿no? Así que esta es la primera fuente de su argumento. La segunda fuente, Jesús apela a la acción de los sacerdotes
en el templo, particularmente en el templo en Jerusalén, de que están llevando a cabo acciones, trabajo que es prohibido a todo otro judío en el sábado. Y sin embargo, siendo sacerdotes, están llevando a cabo un trabajo dentro del sábado, ¿no? Así que Jesús se pone a sí mismo como alguien no solamente igual a los sacerdotes, sino superior a los sacerdotes, cuando después de esto dice: pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo, ¿no? Es un atrevimiento impresionante. Los fariseos no se atreverían a comparar el trabajo de los sacerdotes en el templo a la acción de los discípulos de Jesús al arrancar el trigo, frotarlo entre las manos y comérselo. Es algo que quizás nunca le entraría en la imaginación de los fariseos, pero para Jesús dice: aquí hay algo más grande que el templo. Así que su propia actividad, Jesús la ve como algo superior a lo que se vive, a lo que se celebra en el templo. Y es un argumento impresionante que en la imaginación de estos fariseos simplemente no entraría. Pero Jesús lo ve como una fuente para contrarrestar esta crítica rígida y legalista de los fariseos. La tercera fuente que Jesús utiliza para contrarrestar esta acusación es cuando apela a la profecía del profeta Oseas, cuando dice: si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios. Así aquí a Jesús, según el Evangelio de Mateo, está citando al profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, donde estas palabras se mencionan. Y al citar al profeta, entonces Jesús está dando una interpretación más humana, y detrás, el trasfondo de esta interpretación de Jesús es la siguiente: de que la ley fue creada para el hombre y no el hombre para la ley, ¿no? El evangelista Mateo no pone estas palabras, pero es el trasfondo de este argumento de Jesús al citar al profeta Oseas. Y la cuarta fuente que Jesús utiliza como respuesta a esta crítica de los fariseos es las últimas palabras, donde dice: por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Aquí el trasfondo es la divinidad de Jesús. Jesús está igualando a la divinidad de Dios, que solamente Dios podía romper las normas que Dios le dio al pueblo de Israel, para que por medio de esas leyes, de esas normas, de esos mandamientos, expresaran su devoción, expresaran su fidelidad, expresaran su cumplimiento de la alianza que se había establecido por medio de Moisés, cuando Dios liberó al pueblo de Israel esclavizado en Egipto, ¿no? Así que en este cuarto argumento de Jesús está diciendo de que Él está por encima de las normativas, de las prescripciones del sábado, porque Él es el Hijo de Dios. Y con esto Jesús está igualando a Dios, algo que simplemente no entraría ni en la imaginación de los fariseos, porque lo rechazan de que Él sea el Mesías, lo rechazan de que Él tenga alguna conexión con Dios, con el Dios de Israel. Y por tanto, simplemente para el fariseo que está acusando a los discípulos, simplemente esto no entraría en la imaginación. Pero Jesús aquí, para nosotros los que estamos leyendo este evangelio, nos quiere decir que Jesús está por encima porque es el Hijo de Dios, porque es el reflejo de Dios mismo, y que por tanto está por encima de las prescripciones y de las exigencias del sábado. Ahora, nosotros que leemos este evangelio, ¿qué hemos de tomar hoy en día? Aparte de la divinidad de Jesús, aparte de cómo la ley está hecha para el hombre y no el hombre para la ley, pues también hoy en día, particularmente como Iglesia Católica, a veces también podemos ser muy legalistas en torno en cómo
vivimos nuestra relación de intimidad y confianza con Dios, en cómo ponemos a veces los mandamientos, las tradiciones por encima de la necesidad. Para Jesús, la necesidad humana, cuando mencionó el hambre de David y sus compañeros, y en este caso el hambre de sus discípulos, está por encima del cumplimiento de la ley. Ahí se manifiesta de que la ley está hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Y también los que nos quieren dar a entender de que Jesús, como el Hijo de Dios, en su divinidad está por encima de toda ley. Ahora, esto no nos permite a nosotros simplemente romper cualquier tradición o cualquier mandamiento simplemente porque se nos antoja y que podamos citar a Jesús porque lo hizo Él. No, de que aquí está en juego la identidad de Jesús. ¿Quién es Él y de dónde proviene? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.